Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un miércoles más, su programa Emociones al Aire, un programa diseñado por Hospital San Juan de Dios, donde cada semana abordamos temas importantes para el cuidado de nuestro bienestar mental. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y es cómo la psiquiatría a su alrededor tiene bastantes mitos, bastante estigma y que esto obstaculiza que nos acerquemos a una plena atención de la salud mental. Entonces, para hablar de este tema tenemos a un gran invitado. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, hola, muy bien, muchas gracias, Eduardo. ¿Tú? No, muchísimas gracias a usted que nos acompaña, Con que es su gusto, debut en la radio. con gusto, con gusto. Muchísimas gracias. Y pues bueno, antes de comenzar justo con el programa del día de hoy, quiero recordarles que el próximo 16 de abril tenemos un taller online, Vive Feliz, Perdona y Libérate, un taller dirigido por Lupita Venegas, donde podrán pues encontrarse con ustedes, aprender a perdonar y sobre todo a liberarnos, ¿no? Algo que también nos beneficia mucho en el tema de la salud mental. Los invitamos a que consulten más información a través de los canales oficiales de Valora Medios, donde podrán también inscribirse. Muchísimas gracias. Y pues ahora sí, doctor, me gustaría primero pues presentar al doctor Diego que nos acompaña el día de hoy, que justamente pues él es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hola, saliente, sí. Lo dije bien. Muy bien. Él actualmente es residente de psiquiatría en Hospital San Juan de Dios. Ha trabajado como médico general en el área de urgencias psiquiátricas en Hospital de Psiquiatría Dr. Gustavo León Mojica García, donde ha tenido contacto directo en situaciones críticas de la salud mental. Es coautor del artículo científico Ansiedad, Depresión y Soledad en cuidadores de personas con enfermedad crónica. Además, mire, este puede ser un tema que nos puede compartir más adelante, Doc. Claro, Además de haber participado como instructor en el área de fisiología y neurofisiología, su formación combina la práctica clínica, la docencia y la investigación, aportando una visión clara y actual sobre la psiquiatría. Y justamente creo que este gran perfil que tiene Doc, pues nos va a invitar o nos va a ayudar a desmitificar la salud mental, ¿no? Porque al final, alrededor de la psiquiatría existe todo este miedo de atención que justamente vamos a platicar hoy, que es que nos impide acercarnos a profesionales de la salud por tanta cosa que hay alrededor, ¿no? Pero justo quiero iniciar preguntándole el por qué existe tanto mito, tanto estigma alrededor de la salud mental. claro, pues creo que es una muy buena pregunta para iniciar. Y pues, como tal, pues los mitos son cosas que la gente va creando de acuerdo con la cultura y de acuerdo pues como pues van avanzando los años, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, realmente la psiquiatría ha sido vista como algo de miedo, algo de tabú, algo como que solamente es para cierto tipo de personas. Entonces, tal cual, en este tiempo en el que estamos ahorita, no está estigmatizada tanto porque la psiquiatría sea algo raro, sino porque históricamente ha sido muy mal entendida, ¿no? O sea, antes no había como una ciencia que respaldaba al estudio de las emociones, de la mente como tal. Entonces, se sabe que históricamente se explicaba como por posesiones, por debilidad, por miedo a lo desconocido como tal. Entonces, realmente la frase que explicaría un poco esto es cuando algo no se entiende, pues se teme. Entonces, esta parte de lo desconocido, esta parte de lo irracional a veces un poco es lo que empieza a generar como este estigma, ¿no? Entonces, estas prácticas que se hicieron como a lo largo de la historia, que se evidenciaron después en películas, o que es lo que pues, la gente conoce un poco más, pues es lo que genera como la imagen colectiva de lo que es la psiquiatría, ¿no? Ahorita justo que mencionas este tema, creo que el papel de las películas, las series, ha dado justamente una visión de lo que es la psiquiatría, pero ¿de dónde nace o cómo podemos identificar qué es real actualmente en la psiquiatría y qué no? Pues mira, acerca justo de lo que mencionas del cine, muestra normalmente cuando se incluyen parte de psiquiatría, pacientes peligrosos, pacientes violentos, como algo muy extremista. Entonces se asocia al paciente psiquiátrico con violencia, con algo que está fuera, pues Ujú. sí, de la realidad, pero incluso de nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, lamentablemente, digo, el cine está hecho
como un espectáculo. Pero, a fin de cuentas, espectáculo pues es más esto que propiamente escenificar lo que es la salud mental. Entonces, los medios de comunicación, las películas, el cine, pues tiene un impacto sobre la gente. Entonces, realmente se trata de no romantizar ciertas actitudes, ciertos trastornos, ciertas partes que incluso lo llegamos a normalizar, ¿no? O sea, justo últimamente se han hecho muy famosos muchas, sí podemos decir nombres de películas y todo, Sí, sí, ¿sí? sí. Se han hecho muy famosos esto de los asesinos seriales, ¿no? Ujú. Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, que incluso dentro de la producción de estas películas, de estas series, pues intentan poner a personas bien vistas, ¿no? O sea, personas llamativas a la imagen y romantizan muchísimo esa parte de que, bueno, vamos a tenerle un poco de empatía a esta persona que ha hecho como cosas tan crueles, ¿no? Ujú. O sea, romantizar estas partes, pues, de estas personas que han hecho estos actos, pues, atroces. Creo que esa es la primera parte, ¿no? Y a fin de cuentas también romantizar como también otra parte, algo muy evidenciado en las películas, creo que hay varias películas, series que hablan sobre el trastorno del espectro autista. Una muy buena, o sea, la verdad son buenas series que ejemplifican como a grosso modo ciertos trastornos y ciertas partes de lo que se vive, como es Atypical. No sé si la has llegado a ver Ajá. tú. Sí, sí, sí. Entonces, Atypical es una serie muy, muy bonita, muy buena, como para ver un poco como al mundo, lo que es el autismo sobre todo lo que antes se llamaba síndrome de Asperger, que ahorita es autismo leve, grado uno. Y pues obviamente el estigma o la romantización de este punto es que no todas las personas con autismo son iguales, que no todas las personas con autismo van a tener estas altas capacidades y no se alcanza a ver en pantalla lo que está detrás, ¿no? O sea, esta parte de que se lastiman, de que tienen como esta desregulación por los sentidos. Entonces, pues el cine muestra una parte, pero no muestra la parte oculta. Ahorita que estamos hablando justamente de las películas, el cine, digo, las series, etcétera, también han mitificado una estancia hospitalaria. Claro. Pero quiero preguntarte y qué tan real es un hospital psiquiátrico como lo pinta una película o como lo pinta una serie, ¿no? Por Ujú. ejemplo, los cuartos acolchonados, las camisas de fuerza, los baños de agua fría, porque colectivamente o a nivel sociedad se tiene mucho esta idea, ¿no? Claro. Y te lo hablo del cómo actualmente a Hospital San Juan de Dios pues lo han catalogado hasta cierto punto en esto. Ujú. Pero ¿qué tan real? ¿Cómo es la práctica real en un hospital? Pues digo, el Hospital San Juan de Dios es un hospital muy bonito, que incluso pues los cuartos son pues hasta más bonitos que unos hoteles, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. los hospitales como tal, ahorita son de psiquiatría. Antes era lo que se conocía históricamente como manicomios, que era cuando, pues, y literalmente metían a la gente que dentro de esa normalidad no estaba dentro de sí, y los tenían ahí si había como prácticas que no eran como tan sanas. Pero el día de hoy un hospital de psiquiatría es un hospital regido por las reglas de la medicina, las reglas del diagnóstico, el tratamiento y obviamente pues esta parte del humanismo, ¿no? Que dentro de la hospitalidad que marca pues nuestra comunidad, nuestra orden, pero en general todos los hospitales pues tienen esta parte de la humanidad, ¿no? Que ya conforme han pasado los años se va quitando esta idea de que en hospitales de psiquiatría hay estos como cuartos acolchonados, que al menos yo no he visto ninguno en el hospital, ni como sus vestigios, pues. Esta parte de los como chalecos, como de fuerza, que también, pues, al menos a mí no me han tocado. Y justo esto de los manicomios es hospitales de psiquiatría o lo que antes eran pues los manicomios, pero de Estados Unidos, ¿no? O sea que la realidad en México ha sido muy diferente desde la creación de los primeros hospitales hasta pues el día de hoy que ya hay una atención centrada en el paciente y no tanto como en el padecimiento, en el trastorno que tiene. Sí, justo, ¿no? O sea, digo, abonando un poco, creo que en la actualidad se prioriza a la persona más que al trastorno y que justamente la atención médica y la atención pues ya no se centra igual solo en lo médico, ¿no? Ujú. Sino que es una atención multidisciplinaria donde primero está la persona antes que un trastorno y Claro. no se etiqueta a la Ujú. persona, ¿no? Sí, sí. Pero ¿cuáles son estas consecuencias justo de creer en todo esto? ¿En qué?
en todos estos De los mitos que mitos de la hay. psiquiatría, pues Ajá. justo es, nosotros seguimos promoviendo como ese tabú, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos esa idea de que uno muy frecuente y la palabra que voy a decir a mí no me gusta, pero que el psiquiatra es nada más para los locos, ¿no? Ujú. O sea, este mito que yo creo que es el principal, hay padecimientos desde depresión, ansiedad, que por el contexto, por el país, por la situación en la que nosotros nos encontramos, incluso se normaliza, ¿no? O sea, se normaliza de repente sentirnos tristes y no salir de la cama, se normaliza estar con ansiedad todo el día. O sea, hay ciertas conductas que por la situación o el contexto en el que nosotros estamos, se normalizan bastante, ¿no? Entonces, estos mitos se propagan justo por la desinformación. Y te digo, las redes sociales han sido un punto muy, muy importante de estos mitos, ¿no? O sea, últimamente en TikTok, de repente me sale un TikTok, un reel, que dice como 10 cosas que pueden decir si tienes TDAH, ¿no? O 10 cosas que dicen que tienes autismo. Entonces, justo esta desinformación y esta como poca claridad, pues es algo que da como mucho apertura de que se hace anormal lo normal. O sea, te dicen, eres distraído, ya, automáticamente Tengo pues, TDA. tienes TDA, ¿no? Ajá. De que eres introvertido, no te gusta socializar tanto, tienes autismo, ¿no? O sea, algo que me gustaría que como que quedara muy en claro es que la psiquiatría no son 30 segundos, el diagnóstico no son 30 segundos, es todo un abordaje, es toda una historia y es muy importante pues saber que las cosas que nos dicen los medios sí nos pueden orientar y tienen esta parte buena de que se quita el estigma, ¿no? Pero ahora entramos a la otra parte de que tanto de que todos dicen, ¿sabes qué? Pues yo tengo TEA, tengo autismo, tengo TLP, que son las cosas que más se dicen en las redes sociales y justo eso también va fomentando un poco pues más esta malinformación que hay, ¿no? ¿Por qué para muchas personas es incómodo hablar de psiquiatría? Pues primero porque se desconoce de la psiquiatría, ¿no? O sea, yo he escuchado muchas veces que primero prefieren llevar a sus hijos, a sus familiares, con otro tipo de doctor porque automáticamente hasta da pena decir, uy, voy a ir al Voy al psiquiatra, ¿no? psiquiatra, claro. Entonces, y a fin de cuentas, pues la etimología, o sea, de la palabra psiquiatría es el médico de la mente. ¿No? O sea, incluso suena hasta bonito, ¿no? Pero ya cuando dice psiquiatra, incluso es hasta despectivo, como, ¿cómo que vas al psiquiatra? Ujú. O sea, ¿qué tienes o qué estás escuchando voces? No, no, y no es así, ¿no? O sea, el simple hecho de sentirnos tristes, de tener como ciertos síntomas, pues es lo suficiente como para ir a una valoración con un especialista de salud mental, ¿no? Aquí voy a hacer un paréntesis porque justo me acordé uno de los grandes mitos que tiene un hospital es, y sobre todo, ¿no? Te vamos a llevar al San Juan y ya Ujú. no vas a salir, Sí, o sí, sí. sea, te quedas ahí a vivir y la realidad es otra, ¿no? A ver, Justo, platícanos. justo se acaba de aprobar, no recuerdo exactamente en qué año, pero las estancias de como tal de crónicos, pues, que los pacientes como nosotros nos referimos, o de larga estancia, ya están prohibidas en los hospitales, sobre todo en los de psiquiatría, porque esto justo fomentaba que no estuvieran incluidos en la sociedad, ¿no? O sea, una parte muy importante de romper como el estigma, de romper el mito en los pacientes psiquiátricos, es que no pueden estar en sociedad. Entonces es obligación de las personas que estamos dentro del círculo hacer que las que están afuera por cierta parte, pues meterlos otra vez, ¿no? O sea, también depende de nosotros y es nuestra responsabilidad, digámosle, moral, las personas que tienen un padecimiento que es muy como abrumante, por ejemplo, la esquizofrenia. Una persona con esquizofrenia está un tabú, un mito de que no pueden trabajar, ¿no? O sea, de que son Ujú. violentos, de que son agresivos, de que te van a golpear en la calle si te ven. Entonces, esto es un mito que es muy importante romper porque, al contrario, el hecho de que nosotros, digamos, tiene esquizofrenia, ya no trabaja. Incluso desde personal de medicina que no está tan involucrado con esto de psiquiatría, ven el diagnóstico de esquizofrenia, ven el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, ven trastorno bipolar, por ejemplo, y llegan por otra situación a los hospitales generales y por el simple hecho de tener el diagnóstico de un antecedente psiquiátrico, automáticamente es paciente de psiquiatría y lo demás pasa un poco de percibido, la verdad. Entonces, Sí, claro. pues sí, sí es pues muy importante esta parte. Sí, que justo, por ejemplo, Hospital San Juan de Dios, un promedio de estancia son entre 8 y 15 días, ¿no? Donde a través de los diferentes departamentos, pues se hace este abordaje clínico Ujú, para justo con la intención de una reinserción social, claro, ¿no? sí, sí. Y es para que el paciente tenga las herramientas necesarias para volver a las actividades Ujú. cotidianas, ¿no?
Y también esta parte que dicen de que me van a hospitalizar por ejemplo, en nuestro caso en el San Juan, y ya no voy a salir nunca, ¿no? Ajá. Y realmente los internamientos, las hospitalizaciones cada vez intentan ser como más breves justo para no normalizar esta conducta, ¿no? Y para que el paciente pueda regresar, o sea, sí estabilizar como la parte por la que ingresó, pero pueda salir, como dices, a la sociedad, pues con esa reinserción que parte del hospital también tiene como estos grupos de psicología, de nutrición, de pastoral en nuestro caso, medicina, que es como todo un conjunto y un manejo muy integral que debe de tener cada paciente, no nada más en nuestra unidad, sino en todos. Otro de los grandes mitos que hay dentro de la psiquiatría son los medicamentos. Ok, sí, sí, A claro. ver, ¿qué pasa con los medicamentos? ¿Es real que me van a, por ejemplo, cambiar mi personalidad, no? O sea, ¿voy a dejar de ser Eduardo cuando empiece a tomar algún medicamento psiquiátrico? Mira, de hecho justo estaba yo haciendo unas preguntas ahí en Instagram de cuáles eran los mitos que la gente conocía y yo creo que el 50% decía justo los antidepresivos, ¿no? De que, oye, me van a cambiar mi personalidad, me Ujú. van a como cambiar quién soy y realmente es un mito también. Entonces, la realidad es que dentro de ciertos trastornos los antidepresivos se utilizan en varios trastornos, depresión, ansiedad de los más como conocidos y pues no te van a cambiar la personalidad, más bien te van a regresar a tu estado basal antes de que tú tuvieras este trastorno que te llevó a disfuncionar. Entonces, literalmente te regresan el brillo, como unos dicen, ¿no? O sea, Sí. digo, o sea, suena un poco en broma, pues, Regresó pero, vi un meme de eso. ajá, Dejé de ir al psiquiatra y regresó mi chispa. ajá, o sea, pues, los antidepresivos te ayudan a como, cambiar los procesos bioquímicos en nuestro cerebro que están alterados, los restablece para que tú puedas tener una funcionalidad normal, ¿no? Claro. O regresar a la que ya tenías antes, más bien. Oye, pero entonces, ¿qué sucede? ¿Me puedo volver adicto a un medicamento? De hecho, esa creo que también es una de las dudas como más grandes, ¿no? O sea, Sí. como esa parte de que los antidepresivos te van a generar una adicción y la respuesta también es no. ¿Por qué? Porque es para que una sustancia o algo se vuelva una adicción, necesita cumplir con varias cosas, ¿no? Que es como la búsqueda obsesiva, compulsiva de esta sustancia y debe de generar craving, que es como el deseo masivo de consumir. Entonces, realmente los antidepresivos no te van a generar como ese efecto que se clasifica pues el día de hoy como una sustancia adictiva o potencialmente adictiva. Literalmente es más adictivo TikTok que un antidepresivo, porque hablando de las adicciones, dentro de nuestro cerebro hay circuitos que tal cual, ¿no? O sea, tiene que ver con el placer. Y el placer, o sea, nuestra mente o nuestro cerebro lo interpreta como placer, esta estas cosas las vamos a seguir buscando, ¿no? Que es la compulsión de buscarlo. Entonces, los antidepresivos no generan esta parte o no activan la vía que nosotros, pues tenemos bien descrita como una vía del placer. Entonces, la respuesta es no te van a, No va a haber no va a haber adicciones. adicción a los antidepresivos. ¿Y qué pasa o por qué existe tanto miedo a consumir un medicamento psiquiátrico? Pues justo, ¿no? Esta desinformación, esta parte de que no tenemos como bien, ni sabemos que los medicamentos que se están utilizando, ¿no? Entonces, muchas veces se utiliza esto de que me siento triste, me voy a tomar un nombre de un medicamento que no voy a decir para no dar ideas, pero justo me siento triste, ay, a mi familia le funcionó tal, ¿no? Entonces a mí también me va a funcionar. Entonces, realmente como esta parte de la automedicación o de que yo de compa te digo a ti, oye, échate te veo triste, tómatelo, pues es un riesgo, ¿no? O sea, no es tan sencillo como uno cree el dar un medicamento de cualquier cosa, ¿eh? O sea, incluso estoy hablando hasta de paracetamol que se vende en la tienda, cuesta 10 pesos. Y pues también hay que saber por qué lo damos, ¿no? No es nada más de me Ujú. duele la cabeza, te doy tu paracetamol, ¿no? O sea, hay más contexto que como médicos nosotros tenemos la responsabilidad de buscar, orientar, identificar para tratar bien, ¿no? O sea, los medicamentos más famosos, pues, de los antidepresivos, fluoxetina, sertralina, que son los que salen en las películas, que son los que salen en todos lados que se mencionan, tienen ciertas, dentro de sus moléculas, pues nosotros las elegimos con base específica en la persona, o sea, lo individualizamos. Entonces no es tan fácil de que me siento triste, me tomo este, ¿no? O como me siento cansado y me tomo este. Entonces, pues es como más un proceso de que nosotros tenemos que ver al paciente y su historia para atrás, ¿no?
O sea, los antecedentes familiares son súper importantes. Esta parte de la historia clínica propia del paciente, las combinaciones o los medicamentos que ya está tomando que pueden hacer también ahí una bomba, incluso si no sabemos cómo elegir bien los Ujú. medicamentos. Creo que este es un tema bastante importante, justo el tratamiento farmacológico que se puede dar a una persona con algún tipo de padecimiento mental, ¿no? Pero, eh, ¿cómo es que, y ya como para romper como este mito, cómo es una consulta psiquiátrica, ¿no? Porque muchas veces también está el mito es que, digo, voy a utilizar Sí, sí, esta sí. palabra, pero el ir al psiquiatra es solo para locos. Claro. ¿Cómo es realmente una consulta psiquiátrica? Porque a veces, justo decías hace ratito, yo me quiero o estoy padeciendo de algo, pero pues primero voy a ir con el gastro, ¿no? Ujú. Primero voy a ir al cardiólogo porque siento mucha Claro, sí, taquicardia. justo. Cuando realmente o no, no queremos hacernos conscientes de que pues la primera ayuda sería ir con un psiquiatra Ujú, por los síntomas que estoy padeciendo, ¿no? Obviamente pues, no voy a ir con síntomas de apendicitis con el psiquiatra, ujú. pero sí cuando siento mucha ansiedad, me siento triste, etcétera. Hay varios síntomas que orillan o que no orillan, sino que indican que Ujú. debemos de ir con el psiquiatra. Pero ¿por qué este miedo a acudir con un psiquiatra y cómo es realmente una consulta psiquiátrica? Pues justo, ¿no? O sea, esta parte de que piensan que ir al psiquiatra ya es un problema muy grave de salud, ¿no? De hecho, como dato curioso, en los servicios de urgencias, primero van al servicio de urgencias porque sienten que se están infartando los pacientes Ujú, antes de que ir al psiquiatra, ¿no? Porque los síntomas, por ejemplo, de un cardio, ¿no? De que hay un problema en el corazón, se evidencia de alguna forma, ¿no? Tomas un estudio de imagen, tomas un electrocardiograma, tomas estudios de laboratorio y se va a evidenciar, se va a ver en la parte de nosotros, pues en la psiquiatría, pues no hay nada hasta ahorita que te ayude como a ver o hacer como tangible algo de la mente. ujú, Entonces, pues a fin de cuentas, la mente controla, pues, pues todo está conectado. Entonces el cuerpo termina hablando. Y justo está esta parte de que da miedo o incluso como esta, da como esta pena, esta culpa, esta vergüenza de ir con un psiquiatra porque ¿qué van a decir de mí? Van a decir que estoy loco, ¿no? Y creo que nuestra cultura mexicana, eh, pues justo es así, ¿no? O sea, de que, ay, ¿cómo que vas a ir al psiquiatra? ujú. ¿No? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿qué onda? ¿No? Entonces, creo que el primer paso es, pues, es aceptar que tenemos algo mal y que es algo emocional para poder ir con el especialista adecuado, ¿no? O sea, justo ya se está abriendo un poco más este camino hacia la psicología, hacia la psiquiatría, y ya se está quitando mucho el tabú. Todavía falta, pero ahí vamos. Y la consulta como tal, pues es una consulta médica normal, o sea, como que piensan que les vamos a intentar leer la mente o como que ya vamos a saber varias cosas, pero realmente no, o sea, es una consulta médica que lleva todo el proceso adecuado a cada quien, al estilo de cada médico, ¿no? Creo que otro de los grandes mitos que tenemos que abordar el día de hoy es hablar pues, un tratamiento que se utilizó en algún momento de la historia, Ujú. que es los electroshocks, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿siguen actual? ¿No sigue? ¿Existieron? ¿No existieron? ¿Era un castigo? ¿Era un tratamiento? ¿Qué era? Justo, antes se conocían como electroshocks y ahora es un tratamiento médico bien regulado que se llama terapia electroconvulsiva. Como tal, se menciona a lo largo de la historia que sí se utilizaba pues como tortura, pero mucho antes de que se describiera como procedimiento médico, ¿no? Entonces justo este es como el mito más común. De hecho, la terapia electroconvulsiva es el que tiene porcentaje de remisión de síntomas más grande que o incluso comparado con medicamentos, ¿no? Pero en las guías o en muchas, pues, o sea, dependiendo de cada quien, pues, pero se basa en los últimos líneas de tratamiento porque justo está este mito, ¿no? De que me va a generar pérdida de memoria, me voy a fracturar, ¿no? Que históricamente empezó la terapia electroconvulsiva, que antes no era como tal eléctrica, sino en 1927, que ya se van a cumplir, justo te decía hace rato que se van a cumplir 100 años de la primer terapia que se hacía con insulina, ¿no? Se hacía lo que antes se conocía como un coma hipoglucémico para que la gente convulsionara y a partir de ahí ya se administraba el tratamiento y verían mejoría de los síntomas. Entonces, en 1934, digo,
fueron 7 años más, empezaron a hacer convulsiones químicas con medicamentos. Y fue hasta 1938 donde dos médicos, Cerletti y del otro no me acuerdo, pero en Roma hicieron la primera terapia electroconvulsiva como tal. Entonces se empezó a hacer una práctica muy importante en los 30s, 40s, todavía a los 50s hubo algo que revolucionó la psiquiatría, pero en esos primeros años se hicieron muchísimas terapias electroconvulsivas porque realmente ayuda mucho. Entonces el punto o históricamente el problema fue que generaban fracturas, generaban pérdida de memoria o había cierta parte se lastimaban los pacientes porque no estaba tan estructurado como está el día de hoy, que ya es con anestesia general, que ya es con relajantes musculares, con vigilancia de signos vitales, con anestesiólogo, con psiquiatra, con un equipo multidisciplinario, enfermería, que es un papel muy importante, pues que antes no se tenía, ¿no? Entonces, en 1952 aproximadamente se empezaron a utilizar los antipsicóticos, que son medicamentos que ayudaban o sea, o se dieron cuenta que ayudaban como para los síntomas de alucinaciones o ideas que no eran, que no estaban en nuestra realidad. A partir de ahí cayó un poquito el uso de la terapia electroconvulsiva hasta de nuevo los 80s, que fue otro boom, ¿no? Ahí que regulándolo justo con esto que te mencionaba de la anestesia general, de los relajantes musculares, vieron que había como mucho mejor pronóstico, evolución y remisión de sintomatología. Entonces, ahí en el San Juan es un hospital pionero en terapia electroconvulsiva y actualmente también ya hay otro tipo de terapia como es la MT, que es la terapia electromagnética. Y pues dentro de nuestro hospital sí se realiza y de verdad se ve mucha mejoría con este tratamiento sobre los pacientes. O sea, tienen más del 70-80% de disminución de síntomas de los cuales fueron por los que ingresaron. Y que justo, digo, a mí me gusta mucho explicar la terapia electroconvulsiva cuando me han preguntado, digo, que obviamente me he informado en el hospital. Ujú. Pues es este tratamiento que justo no electrocuta al paciente, ¿no? Sino que hay una descarga eléctrica para provocar una Sí, sí. convulsión. Y es la convulsión realmente la que hace el efecto de la estimulación de todas las sustancias bioquímicas. Ujú. Pero justo, o sea, no es que tengas electrocutado al paciente, Mm, eso no es, sino que es un impulso eléctrico incluso imperceptible, o sea, si sí, tú sí. tocas al paciente, pues ya No te va a no. pasar la corriente a diferencia de los toques cuando estás ahí Exacto, te da más ya más toques centrado, ajá, la acá en. máquina esta de que todos se agarran de la mano, realmente, o sea, yo en lo que he estado ahí en el servicio de TEC, de la terapia electroconvulsiva, o sea, incluso si tocas al paciente no te va a pasar la electricidad. Entonces es tan controlado, es tan regulado y es un proceso médico seguro, a fin de cuentas no es una escena de una película, es un procedimiento médico real con muy buenos resultados. Otra de las cosas, justo ya estamos un poquito ya cortos de tiempo, pero no me quiero ir sin que nos platique acerca de las lobotomías. Ok, mira, las lobotomías fue una práctica que un neurocirujano desarrolló por allá de los años 30. El neurocirujano de apellido Moritz, creo, o Monitz, no me acuerdo. Incluso ganó el premio Nobel en 1949 por desarrollar esta técnica. Entonces, fue una técnica en la que literalmente se separaba, el cerebro tiene varias partes, entonces se desconectaba una de esas partes, se retiraba y a partir de ahí había como mejoría de algunas cosas, ¿no? De algunos síntomas, pero era muy peligroso, mucha gente terminaba, ni siquiera salía de la cirugía, ¿no? Y a fin de cuentas no era un tratamiento como para el paciente, era más bien como para el La contexto, sociedad. ¿no? Para la sociedad. Entonces, era una medida desesperada para una época sin medicina, ¿no? Para una época sin tratamientos. Ujú. Esto te estoy hablando en 1930, 1950 todavía no existían los antidepresivos, todavía no existían los antipsicóticos y a partir del inicio de estos medicamentos o de que se empezaron a utilizar para nuestro ámbito, bajó muchísimo el número de lobotomías, ¿no? Que tal cual lobotomía significa quitar una parte de un lóbulo del cerebro, ¿no? Entonces, hoy la lobotomía como tal está abandonada, ya no es una práctica que se haga. Lo que sí se hace el día de hoy es la psicocirugía. La psicocirugía son procedimientos precisos, regulados, basados en evidencia, que se necesitan hacer múltiples estudios, múltiples consensos, se tienen que aprobar de formas muy pues precisas, pues,
para que se pueda llevar a cabo este tipo de tratamientos. Sobre todo, lo que más se utiliza en la psicocirugía el día de hoy es en epilepsia refractaria, donde se tiene exactamente el punto donde empieza esta crisis, se quita esa parte y mejora muchísimo. Entonces, pues justo, pues es un procedimiento que se sigue utilizando, pero en psiquiatría ya no. Ok, sí, digo, la verdad es que conocer como todo esto, esta historia, nos hace reflexionar del por qué el día de hoy hay tantos mitos, ¿no? Ujú. Pero justo es no quedarnos con la historia, Preguntar. sino, exacto, ¿no? Porque al final lo que las series, las películas, lo que la gente nos cuenta, etcétera, pues no es lo que en realidad está pasando hoy. Ujú. Y para mí era bien importante hablar de este tema porque justamente estos mitos, este estigma que tiene la psiquiatría es una barrera o se convierte en una barrera para la atención de la salud Sí, mental. sí. Entonces, que nos vengas a hablar de esto el día de hoy, la verdad es que nos da esta apertura justamente a conocer lo que en realidad se vive dentro de un hospital, dentro de un consultorio, Ujú. para el abordaje de la salud mental, que es totalmente lo contrario a lo que conocemos a través de algunos medios, Sí, sí. sino que es realmente una práctica clínica humanizada, sobre todo, donde no se limita a una atención a las personas que ya están muy mal, ¿no? Como Ujú. Sí, dicen, sí. o que ya están locos, sino Sí, que sí. pues la salud mental es para todos, ¿no? Desde, y ya lo hemos platicado en varios programas aquí, la salud mental implica el todo, ¿no? Y afecta en todo y entonces se tiene que atender para todos, ¿no? Claro. Desde niños, adolescentes, adultos, pues la atención mental está presente en todas nuestras etapas de la vida. Sí, sí. Y otra cosa digo, si tenemos un poquillo de Sí, sí, tiempo, sí, sí, sí. como para desmentir, y creo que es muy importante por la sociedad en la que vivimos, porque acerca del suicidio, ¿no? O sea, hay Claro. aproximadamente al año más de 700.000 personas que mueren por suicidio, ¿no? Se cree que hablar a una persona, preguntarle a una persona, oye, ¿has tenido como ideas de terminar con tu vida? ¿Has pensado en morir? Va a hacer que A la persona, motivar, ¿no? ajá, que se Ajá. motiva, ¿no? Y justo esta estadística está como que muy, muy impresionante, porque cada 40 segundos una persona se suicida. Y por cada suicidio como tal, existen otras 20 personas que lo están intentando. Entonces, si jugamos ahí un poquito con las matemáticas y con los tiempos, cada 2 segundos una persona intenta quitarse la vida en el mundo. Entonces es una Wow. estadística en lo que nosotros tú y yo estamos hablando aquí. A lo largo del mundo ya hubo muchas personas que lo intentaron, ¿no? Entonces, muchas series, muchas películas, las redes sociales, los medios de comunicación, obviamente han ayudado mucho como a esto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hizo como unas pautas para los medios de comunicación de cómo referirse en estas noticias para no hacer estigma, para no hacer morbo, sino como Ujú. para orientar, ¿no? De hecho, existe una línea de ayuda que está disponible 24/7 y que justo hay muchas personas que les da pena, les da miedo, les da vergüenza decir, ¿sabes qué? Es que yo sí lo he pensado. ¿No? O sea, les da miedo pedir ayuda, les da vergüenza justo por este estigma de que incluso se vayan a burlar, ¿no? Entonces, está el número de teléfono que es 800-911-2000, 2000. ¿no? Que es Ujú. el número de ayuda psicológica que puede estar 24/7 y tú lo puedes utilizar. Entonces, lo repito por si no lo escucharon, 800-911-2000, en cualquier lado, pero bueno, de la República, Sí, pues. sí, sí. La línea de la vida, Ajá, ¿no? es que es la línea de la vida. Entonces es importante que si tal vez tú no puedas ayudar a la otra persona, orientarla al menos a darle como esta apertura, ¿no? Como no cerrarle la puerta, sino abrirle una oportunidad para ayudarlos. Sí, que entendamos que esta línea de la vida, pues bueno, una debe ser utilizada de manera responsable Claro y y correcto. la otra es que está atendida por personas que son expertas en el tema Ujú. y que realmente dan un abordaje o un acompañamiento de primeros auxilios psicológicos Claro. para evitar Ujú. las situaciones, ¿no? Y que, como bien lo mencionas, digo, el suicidio es algo que se tiene que hablar porque así ayudamos, ¿no? Ujú. Doc, vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado acá en las redes. Ok. Nos dan saludos para el doctor Diego. Es muy importante acudir a terapia. Gracias por invitar a los doctores también preparados. Claudia nos dice, muchas felicidades por tu misión, bendiciones.
Estrella, excelente punto que toca el doctor. Hay que perder de vista la importancia de no romantizar la Claro. patología mental ni la conducta criminal. Ujú. Felicidades, Diego, nos dice Miguel, estoy muy orgulloso. Tus Edith de la papás, ahí están. Torre, excelente Mi plática, novia también y está por ella es ahí, muy creo. bueno, Edith de la Torre. Ajá. Laura Ríos nos dice el mejor doctor. Dentina, muy cierto, no hay que normalizar la depresión y la ansiedad. Javier Tejeda nos hace una pregunta. Ujú. ¿Cómo se diferencia entre un rasgo de personalidad y un síntoma clínico? Que ahí nosotros como clínicos pues utilizamos un libro que se llama DSM-5. Entonces, para los rasgos de personalidad hay varios grupos de personalidad. Para que sea un trastorno debe de cumplir con esos criterios clínicos y que son un poco rigidillos pues. Pero a fin de cuentas lo que nosotros nos basamos o para hacer el diagnóstico se debe de cumplir con los criterios que vienen en ese manual. Pero rasgos tenemos todos, ¿no? O sea, por ejemplo, se habla mucho de el narcisista. ¿No? O sea, a fin de cuentas, el narcisismo como un trastorno ya disfunciona. Pero muchas personas llegan a tener como rasgos narcisistas que incluso los ayudan para sus trabajos, ¿no? O sea, hay Ujú. ciertos grupos, pues les digo, después sería como bueno hablar de los grupos y de los trastornos de personalidad en otra plática, Mm. porque también hay mucho mito de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, se confunde mucho trastorno bipolar con trastorno límite de la personalidad, o el otro el nombre, border, ¿no? Ujú. Entonces, el trastorno bipolar, tal cual, es un padecimiento donde existe un estado de ánimo o muy arriba o muy abajo, y son episodios de semanas a meses. Ser bipolar no significa, que creo que es un mito también muy común entre Sí, la sí, gente, ¿no? sí. Aprovechando pues la pregunta, bipolar no es, ahorita estoy triste, ahorita me pasa algo y me enojo y ya así. Eso son rasgos de otro trastorno de personalidad que se confunde mucho que la gente le dice el bipolar, Sí, ¿no? sí, sí. Y tal cual, respondiendo pues la pregunta, los rasgos de la personalidad que son los que a fin de cuentas nos identifican, o es lo que nos termina formando nuestra personalidad, pues todos tenemos estos rasguitos, pero ya cuando disfuncionamos es como el punto clave para que sea clínicamente significativo y se convierta en un trastorno. Y hay varias pruebas psicológicas y neuropsicológicas que se deben de hacer para ver y orientarnos a estos Ah, trastornos de personalidad, ¿no? ok, muchas gracias. Claudia nos dice, excelente, Diego, muchas felicidades. Jesús, gracias por la información. Muy buena información, doctor. Gracias por tan valiosa información. Déjame ver si hay alguna pregunta. Listo. Pues bueno, Doc, se nos está terminando el tiempo, Ujú. pero pues creo que hoy hablamos de un tema que ya faltaba hablar en este Sí, programa y que sí. justo es todos estos mitos, digo, todo el tiempo estamos hablando y intentando romper estos mitos y que justamente espacios como este son los que nos ayudan a normalizar la Ujú. salud mental y que justo es la intención de este programa, ¿no? Poder llevar la salud mental para todos a través de estos medios, pero a través también de ustedes como profesionales, ¿no? De la salud mental. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Hoy te comprometiste con 2 temas más para la radio, Ah, entonces veremos. Sí, sí. muchísimas gracias por estar No, acá con gracias por nosotros. invitarme. Y pues bueno, los esperamos el próximo miércoles en punto de las 3 de la tarde con un programa más de emociones al aire a través de Valora Medios. Que tengan una excelente tarde todos.